Saludos a todos más que bienvenidos a esta su clase de matemáticas de quinto grado, presentada por su docente Jefferson García y José Herrera. Les invito a que cada uno acomode en el lugar donde están estudiando y asimismo lo ambienten para que el aprendizaje pueda ser aún más significativo. De inmediato pasamos a la frase del día, que dice: el éxito de la vida no se mide por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has superado en el camino. Por esto, en este camino del saber, lo invito a que superen cada vez más obstáculos. Y para esto es necesario que aún sigamos aprendiendo y aprendiendo aún más para lograr esta meta y alcanzar el éxito de la vida. Por eso, hoy vamos a tratar un tema muy importante para nosotros seguir superando obstáculos en cuanto al aprendizaje de las matemáticas. Y hoy vamos a trabajar las funciones. En matemáticas, el término función siempre ha indicado una dependencia y en diversas épocas se ha considerado definida priorizando algunos de sus aspectos. Mientras que en la actualidad su esencia queda descrita por su definición como cierto subconjunto de pares ordenados, es decir, como una relación que satisface ciertas condiciones. De inmediato vamos a ver qué es o cómo se define una función. Dice, sea f una relación del conjunto A en el conjunto B. Decimos que f es una función o que dicha relación es funcional si y solo si para todo x en A y para todo xy en B, los pares ordenados xy pertenecen a f y que los pares ordenados xz pertenece a f, entonces y es igual a z. De esto podemos decir que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Entonces veamos lo siguiente. Entonces lo primero que nos dice aquí es que tenemos una función f y un conjunto A en un conjunto B. Y que ese conjunto A, que es el conjunto de salida, tiene elementos X que pertenecen a él, y que el conjunto B tiene elementos Y y Z. Y que si los pares ordenados X, Y X, Z pertenecen a F, entonces Y es igual a Z. Esto es lo que nos dice la definición, que es una aplicación de un conjunto A en un conjunto B, donde al conjunto de salida le corresponden elementos de un conjunto de llegada que se encuentra en B. Entonces veamos lo siguiente. Dice que si el dominio, veamos, si el dominio de F es igual a y que el rango de dicha función F es un subconjunto de B, se dice que F se aplica de A en B y que F es una aplicación o función de A en B, y esto lo denotamos de la siguiente manera. F, definimos entonces F como una aplicación de A en B, donde A es el dominio y los elementos de llegada son un subconjunto del conjunto B. Entonces, estos son el conjunto de salida que van a un subconjunto de B, quien es el conjunto de llegada. Es decir, lo siguiente.
Es decir, tenemos aquí un conjunto A y un conjunto B, y tenemos una función f que hace una aplicación de A en B. Si tenemos elementos A, B y C, aquí podemos tener elementos E, D, F, G. Entonces va a haber una aplicación donde a los elementos del conjunto A le van a corresponder elementos del conjunto B, de un subconjunto de B. Sigamos. Entonces, vemos lo siguiente. El rango de una función f, el rango de f, también nosotros lo llamamos imagen. También lo podemos llamar imagen de f o recorrido. ¿De quién? De la misma función f. En cuyo caso lo denotamos de la siguiente manera, como imagen de f o recorrido de f. ¿Por qué imagen de recorrido? Porque tenemos, como dije, un conjunto A y un subconjunto de B, donde estos elementos parten hacia los elementos ¿de quién? De B, donde B es la imagen o a donde llega ese recorrido que va desde A a B a través de la función f. Entonces, aquí nosotros podemos notar que a partir de la clase anterior que las definiciones respectivas de dominio y rango de una función corresponden a las definiciones respectivas de f como una relación. Entonces, veamos lo siguiente. Llamemos f a una función. Y x a un elemento del dominio de la función f. Entonces decimos que y es el valor que toma f en x o decimos que es la imagen de x por f. Y esto nosotros lo denotamos ¿por quién? Por y igual a f de x. Ahora, si y solo si los pares ordenados x, y pertenecen o están en esa función. Si los pares ordenados x, y no pertenecen a esa función, entonces y no puede ser imagen o no puede ser el valor de f que toma que en x. Si x, y no pertenecen a f. En este caso también decimos que x es la preimagen de y, es decir, su dominio. Veamos esto entonces en el plano cartesiano. Esto es lo siguiente. Aquí tenemos los x y aquí los y. Entonces aquí tenemos un x sub 0 que pertenece al dominio. Entonces, al evaluar x en esta función, va a tomar entonces valores y, si y solo si el par ordenado x, y, dicho par ordenado, pertenece a f. Si se sale de esa función f, entonces, en este caso, y no puede decir que es el valor que toma f en x. Ahora veremos cómo se clasifican las funciones
que tienen tres clasificaciones, que son la función sobreyectiva, la función inyectiva y la función biyectiva. Y ahora veremos qué características debe cumplir cada función de esta. La función sobreyectiva tiene como definición que sea A un conjunto no vacío y F una función que aplica A en B. Diremos que F es sobreyectiva si la imagen de F es igual a B. En este caso diremos que F aplica A sobre B. De manera más llana podemos decir que una función es sobreyectiva cuando cada elemento de Y es la imagen de como mínimo un elemento de X. Ahora tenemos la función inyectiva, que se define como sea F una función que aplica de A en B. Decimos que F es inyectiva si solo si para X y Y pertenecientes a si F de X es igual a F de Y, entonces X es igual a Y. Tales funciones son conocidas como inyectivas. Entonces, de manera más aterrizada, podemos decir que una función es inyectiva si a elementos distintos del conjunto X, es decir, el conjunto de salida, le corresponde elementos distintos del conjunto de llegada, es decir, Y. Entonces, ya por último, tenemos la función biyectiva. Una función biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. De manera más simple podemos decir que una función es biyectiva si todos los elementos del conjunto de salida tienen imagen distinta en el conjunto de llegada y cada elemento del conjunto de llegada corresponde a elemento distinto del conjunto de salida. Bien, espero que este tema de las funciones y sus clasificaciones le haya quedado claro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.